Vamos con entrevista a Silvia Bronchalo, y es que en el día de hoy, justo en una hora creo, cuando estamos en este directo hablando de todo lo acontecido, todas las últimas noticias, vídeos, lo que va a salir hoy en este programa de máxima audiencia en España, y es que se sienta nuevamente en De Viernes en una entrevista a la madre de Daniel Sancho, las reacciones que tuvo a la cadena, la condena a cadena perpetua, que no sabía realmente por qué, y quería que los abogados se lo explicaran cómo era posible que le saliese esa condena cuando él se creía inocente y pensaba que iba a ser absuelto incluso. Esto es lo que dice la madre aquí en este vídeo. Ahora vamos a reaccionarlo, ir punto por punto. El otro día lo vimos así un poco de refilón en el directo, una de las entrevistas que hicimos en directo sobre este tema. También han dado algunos puntos los presentadores del programa, y también tenemos por aquí una cosa que salió el otro día hablando la hermana de Edwin, que creo que lo vimos en un directo. Lo que pasa es que han dicho que es falso. O sea, el programa de Telecinco colocó una llamada con la hermana de Edwin Arrieta, y ahora están diciendo que sería falso esto. Vamos a ver todo en este directo justo antes del inicio de la entrevista, que creo que va a dinamitar nuevamente todo este caso. Llega el 29 de agosto y se dicta sentencia, es condenado a cadena perpetua. ¿Cómo reacciona? No esperaba esa sentencia. Él esperaba o una absolución o una condena mucho menor. A mí lo que más me dolió... Bueno, Daniel Sancho pensaba incluso en una absolución. Es cierto que ya muchísima gente está comentando por aquí que cómo es posible, que en qué planeta vivía para llegar a pensar que iba a ser una absolución lo que finalmente conllevaba, ¿no? Ese juicio, ¿no? Y básicamente que miró alrededor y que nadie lo ayudaba, ¿no? Fue la cara de Daniel cuando escuchó eso, y él no entendía nada. Él se volvió a su equipo jurídico buscando respuestas de por qué era esa sentencia. Él no entendía nada, porque estaba convencido de que su sentencia iba a ser o absolutoria o una condena menor. Entonces no, él buscaba respuestas en el equipo jurídico que estaba allí en ese momento, pero nadie le dio ninguna respuesta. Bueno, ya después de este minuto de parte de la entrevista, es aquí donde sale nuevamente todo lo de Joaquín Campos y lo de que en aquel momento parecía como que los abogados tenían muy claro que Daniel Sancho no iba a ser condenado ni a cadena perpetua, ni a pena de muerte, ni todo esto que se viene diciendo y que fue la condena final para Sancho, sino que realmente tenían claro, o sea, tenían muy claro por algo que estaba pasando allí, que iba a ser una condena absolutoria, ¿no? Joaquín Campos, bueno, lleva diciendo que ahí hubo intermediarios y demás, pero entonces, si realmente la familia Sancho intentó intermediarios para una condena beneficiaria para Sancho, entonces nos creemos que, por otro lado, intentaron bregar para que Daniel Sancho no tuviese esa condena menor, ¿no?, entre comillas, que quería su familia y sus abogados, y mediaron entonces para conseguirle una condena mucho mayor. Esto es lo que tenemos que creer, que por un lado se puso un porcentaje, pero por otro se puso un porcentaje mayor. O sea, ¿cómo sería la cosa? Porque claro, al final decimos, no, es que intentaron pagar la condena y todo eso que salieron diciendo. Luego los abogados comentaron que parecía que intentaban culparlos, ¿no?, de todo eso. Y al final, también después de este pequeño clip, se vuelve otra vez a todo esto, ¿no?, a ese tipo
de teorías que salían en el momento del juicio. Luego se disiparon por completo, ¿no? Él buscaba respuestas en el equipo jurídico que estaba allí en ese momento, pero nadie le dio ninguna respuesta. Pues este es el tráiler, 1 minuto. Luego creo que colocan otro aquí, a ver si hay alguna frase nueva. Yo creo que sí hubo relación sentimental. Su novia en ese momento había quedado con él allí. Daniel creía que iba... Su novia en aquel momento había quedado con él allí. O sea, esto es algo que ahora confirma la madre. Su pareja iba a quedar con él allí en Tailandia. Yo creo que sí hubo relación sentimental. Su novia en ese momento había quedado con él allí. Daniel creía. O sea, la novia sabemos que estaba de viaje, ¿no? Estaba en otro lado. Estaba por el sudeste asiático, creo que estaba en Camboya o algo así, ¿no? Si mal no recuerdo. Ella coloca varias fotos y demás. Sabemos que tenía una relación de muchos años, de hecho. O sea, estaba con esa chica desde hacía unos años atrás. Luego también vemos que conoce a Edwin Arrieta y Silvia cree que estaba saliendo con los dos, ¿no? Es lo que parece decir en este pequeño fragmento que nos dice muchas cosas de lo que supuestamente hoy vamos a ver en este programa, ¿no? Adelantando un poquito, justo estamos al vértice prácticamente del programa que va a empezar en unos minutos cuando estamos en este directo, pero aquí se abre, dice que la relación entre Daniel Sancho y Edwin Arrieta en realidad sí que podría llegar a ser sentimental, pero es que también estaba con su novia, o sea, iba a dejar a Edwin Arrieta para seguir con su novia y seguir en Tailandia, ¿no? Verse allí con ella, o sea, terminar con la vida de este cirujano colombiano y luego verse con su novia, porque él se iba a quedar allí hasta el día 30, ¿no? Prácticamente de ese agosto de 2023. Daniel creía que iba a ser absuelto. Y espero que algún día él pueda pedir perdón también. Bueno, llorando Silvia Bronchalo, supongo que habrá pedido perdón o le habrán preguntado si quería pedir perdón a la familia de Edwin Arrieta, es lo que suponemos. Y de hecho, la propia familia Arrieta el otro día decía en un programa de tele de que no les sorprendía nada de ellos, o sea, de la familia Sancho, en este caso de la madre, porque le habían dicho que la madre había dado una exclusiva, o sea, una entrevista exclusiva para el mismo programa en el cual estuvo ella, que es este, ¿no? En De Viernes. Pues básicamente, a raíz de estas declaraciones y esta exclusiva que salía, creo que era una llamada, ¿no? de la hermana, tenemos a su abogada, o sea, Adri Beaine, que es la abogada de la familia Arrieta en Colombia, dice que es falso. O sea, que estas declaraciones de la hermana son falsas. Pero sale la hermana, ¿no? Ahí hablando por teléfono. O sea, ¿es con inteligencia artificial o cómo? ¿Qué es lo que pretende decir esta abogada? Dice: en mi calidad de abogada de la familia Arrieta Arteaga en Colombia, me permito manifestar de manera categórica que es totalmente falsa la información publicada en la que se afirma que la hermana del doctor Edwin Arrieta, que en paz descanse, ha concedido entrevistas. Bueno, no es que haya concedido entrevistas, sino que le han hecho una llamada y ha dicho pues 4 cosas. 4 cosas ha dicho. Y de esas 4 cosas, pues una frase es eso, la de ellos no me sorprende nada. O sea, hablando con esa periodista, pues la han recogido esas frases. Pero, ostras, esta abogada diciendo aquí que es falsa esta información, o sea, pero nos tenemos que creer entonces que la llamada es hecha con inteligencia artificial o cómo sería el tema. Bueno, os voy a dejar de hecho con la propia reacción, ¿no? Lo vimos el otro día en directo y también para saber un poco el contexto de todo esto. ¿Él sabe que estás aquí?
Sí. dando esa entrevista. Sí, le ha parecido bien que diera la entrevista. ¿Cada cuánto consigues hablar con él? Una vez a la semana. Se le nota un poco la estadía, el paso por la prisión. Yo no tenía relación con mi hijo antes. Llevaba 3 años sin verle. Yo no sabía que estaba en Tailandia. La última vez que le vi libre fue el 2 de febrero del 2020. Tuvimos ese encuentro que le di unas zapatillas, pero después ya no volví a verle más. Él siempre ha sabido que yo le quiero con locura. Soy su madre. Firmaba por no volver a hablar con él nunca y que esto no hubiera pasado. Tanto Edwin como mi hijo, yo creo que sí hubo algún tipo de relación. Daniel creía que iba a ser absuelto. ¿Sueñas con que en algún momento tu hijo pueda quedar en libertad? Sí, iba a ver a mi hijo que estaba en una prisión acusado de asesinato y descuartizamiento. Y no sabía lo que me iba a encontrar. En mi caso creo que nada va a volver a ser igual. Y yo le sigo queriendo a pesar de lo que ha hecho. Todos podemos ponernos en el lugar de una madre cuyo hijo ha cometido un salvaje crimen. Este chico no solo destrozó la familia de la víctima, de Edwin Arrieta, y le arrebató la vida, también destrozó la vida de su familia. Esto lo podemos entender. Por supuesto. Rusiñol, tú has hablado con la familia de Edwin. ¿Qué te han contado? ¿Vieron la entrevista? Bueno, esta es la parte de la entrevista, o sea, como el final, ¿no?, que colocaban, y creo que se va a desentrañar un poco estas últimas palabras que hemos escuchado. Este mismo viernes, ¿no?, va a hablar un poco de si eran pareja o no, ese tipo de cuestiones que creo que quizás son bastante interesantes a la hora de determinar los porqués, ¿no?, y las motivaciones de Daniel Sancho para llevar ese 2 de agosto a querer cometer ese hecho, ¿no? Porque si evidentemente pensamos que estaba planificado, estaba premeditado desde hace un tiempo antes de que llegasen a Tailandia, o esto es lo que dice la sentencia, ¿no?, lo que creen, ¿no?, que Daniel Sancho premeditó el hecho, pero obviamente nosotros creemos que no, creemos que la planificación cuanto menos es dudosa, cuanto menos. Sí, una familia que sigue rota y que no tenía conocimiento de esa entrevista y que se ha enterado por nosotros en esa llamada. Y una familia que dice que con esta entrevista lo que ha hecho es reabrir heridas, que ellos intentan seguir adelante, y se compara porque dice: Silvia, aunque no sea la situación que le gusta, puede ver a su hijo, pero ellos, sin embargo, no pueden ver nunca más a Edwin Arrieta. Una familia que sigue muy dolida porque dice que en todo este tiempo ni Silvia ni Rodolfo se han puesto en contacto con ellos ni para pedir disculpas. Tratando pues de seguir adelante. No tenía ni idea. Nadie os ha informado, ni lo sabíais, ni os lo esperabais, ¿no? Pues la verdad es que ya con ellos no me sorprendí nada. ¿Os han pedido disculpa en algún momento? Pero aquí cuando sale esta frase, ¿cuál es la pregunta que le hacen? Porque si realmente le dicen que hay una entrevista de la madre y tal, y la frase que suelta la hermana de Edwin es esto, de... Vamos, lo que dice aquí, ¿no?, lo que vemos en el titular, de no me sorprende de nada, viniendo de ellos, no sé, la verdad. ¿A lo largo de este tiempo? No, nunca he hablado con esa señora, el papá jamás. ¿Vais a intentar verla o vais a querer escucharla? No, todo lo que ellos puedan decir a nosotros no nos hace daño. Lo que nos pudo hacer el daño más grande fue el asesinato de mi hermano. Abre las heridas, sí, reabre las heridas, obviamente. Y espero que sea respetuosa con el nombre de mi hermano y la memoria de mi hermano. Y espero... Bueno, literalmente, el otro día es cierto que Beatriz Uriarte como que, entre comillas, estaba exigiendo la indemnización, que se pagase como una parte a raíz de la entrevista de Silvia Bronchalo en De Viernes, como que esa parte, que sería una grandiosa cuantía, me imagino, unos cuantos miles de euros, lo que percibiría la madre, que de ese dinero se pagase parte de la indemnización de Daniel Sancho. O sea, eso es lo que estaban pidiendo el otro día. Que sabemos también que el mismo formato que la hermana está hablando aquí, el mismo formato es este. O sea, aquí lo vemos. Darling estuvo, creo que hasta en 2 ocasiones, puede ser.
No estoy seguro, pero creo que estuvo hasta en 2 ocasiones en De Viernes, ¿no? Es el mismo formato también. Que yo recuerdo intentar como reaccionarlo por aquí, no se podía por el copyright. La entrevista que le hicieron a Darling, que bueno, estuvo en muchas entrevistas, en muchas televisiones, y ahí sí que, bueno, los vimos bastante, ¿no? Amistades, familiares de Edwin por este lado. Que tenga empatía con mi mamá, que ella tenga empatía porque ella es madre, y sea como sea, que el asesino es su hijo. Bueno, yo creo sinceramente que tuvo empatía con los padres, de hecho los mencionó en un montón de ocasiones durante la entrevista, y también empatía con la madre. Justamente creo que son frases que literalmente dice Silvia Bronchalo, ¿no? Así que bueno, una crítica que hacía aquí la hermana que luego vemos ensombrecida porque la propia Silvia lo dice, ¿no? Aún así, otra cosa que a mí me llama la atención un poco en torno al no sé, al apogeo mediático desde Colombia en torno al caso, porque de Daniel Sancho sí es cierto que hubo muchas personas que fueron a Tailandia, ¿no? La madre, el padre, los abogados, bueno, podemos decir algunos testigos que iban a acompañarlo, etcétera. Pero sí que es verdad que, por otro lado, de la familia de Edwin Arrieta en Tailandia no apareció nadie. O sea, ni siquiera las amistades, ¿no? Que hablaron muchísimo en televisión durante tanto tiempo y que lloraron a su amigo, el señor Edwin Arrieta, nunca jamás aparecieron en Tailandia, ¿no? En el juicio ni absolutamente nada. Y bueno, de la familia de Edwin no acudió absolutamente nadie. Lo único que podemos decir serían los abogados, el abogado Ospina, que iba en representación, ¿no? de la familia, y esa sería la única cara visible de la familia Arrieta en Tailandia durante todo este tiempo. Esto sí que tenemos que decirlo, ¿no? Aún así, Silvia Bronchalo, bueno, ella habló de que a los 10 días, ¿no? acudió a Tailandia y que ella pensaba, o en su cabeza piensa, de si realmente ella hubiese ido antes, hubiese tenido ya otro abogado, Daniel Sancho, en Tailandia. Aunque yo tampoco, lo que no entiendo de Silvia, que creo que antes me lo colocabais ahí en el chat del directo, es que yo no sé muy bien qué defiende Silvia Bronchalo. O sea, ¿cómo defiende a su hijo? Porque dice, es que la cadena perpetua es mucho. Nosotros pensábamos que iba a ser absuelto. Pero, ¿realmente qué es lo que defiende ella? ¿O cómo lo defendería? El tema de las irregularidades no hace hincapié en ellas, por ejemplo. Cuando preguntan sobre eso, dice, bueno, es que Daniel me dijo esto, o los abogados dicen esto otro. ¿Cómo sería realmente la defensa de Silvia Bronchalo? Porque sí, una madre rota, pero ¿qué es lo que ella realmente cree del caso en realidad, ¿no? Y cómo pretendería defender a Daniel Sancho, o por qué ella cree que la cadena perpetua es demasiado, o incluso 30 o 40 años de prisión en Tailandia sería mucho por cometer presuntamente ese hecho. Yo creo que Silvia Bronchalo sí demostró empatía con su madre, Alfonso, con la madre de Edwin Arrieta. Es la primera persona por parte de Daniel Sancho que muestra algún tipo de gesto o empatía hacia la familia de Edwin Arrieta. Eso es algo que la honra, pero es cierto que la familia de Edwin no solamente es la familia de la víctima, sino que ha tenido graves problemas en este procedimiento, no se ha podido satisfacer plenamente la indemnización, que es lo único que te puede resarcir de alguna manera de este crimen, pero yo estoy de acuerdo contigo que Silvia es la primera persona que escucho del entorno de Daniel refiriéndose a la familia de Edwin con cierta empatía. Al principio, recordad que Rodolfo Sancho sí que se puso en contacto
con la familia de Edwin en los primeros compases de este crimen para pues, decirle que lo sentía mucho. Lo que pasa que luego pues, no hay que olvidar que la representación legal ha estado a cargo siempre de Rodolfo Sancho, con las decisiones de Rodolfo Sancho y el equipo que eligió Rodolfo Sancho. Silvia Bronchalo es cierto que se ha mantenido muy al margen, y esa primera ruptura entre Silvia y Rodolfo Sancho en cuanto a la estrategia de su hijo llegó el primer mes, cuando mandaron un comunicado y ella ya no firmaba. Pero porque no estaba de acuerdo con esa representación legal. Que he visto mucha gente que no era lo suficientemente piadosa con la víctima, con Edwin, y me irritaba mucho, que parecía que por ser más mayor y de fuera era menos víctima. Me ha parecido repugnante al principio de todo esto. De los padres, sin embargo, de los padres de Sancho no puedo decir más que cosas buenas. Yo he visto, o sea, ellos también son víctimas, obviamente no a la altura del asesinado ni de su familia, pero ellos no tienen que disculparse de nada, y yo creo que cualquier persona puede empatizar con la dificultad y el dolor que ellos mismos sienten. Los dos empatizaron. Vamos a intentar empatizar con nuestra próxima protagonista, que es... Claro, al final, esto que están diciendo aquí, que siempre se comenta de Rodolfo Sancho, y bueno, y ahora le tocaba el turno a Silvia Bronchalo, ¿no? Pero tampoco entiendo muy bien las críticas, ¿no? Hacia Rodolfo Sancho, en todo caso, por el tema del dinero, ¿no? Porque mucha gente se echaba las manos a la cabeza cuando decían, no, es que esto se hace por dinero y porque realmente no tiene actualmente una posibilidad de poder pagar todo lo que supone el ejercicio de defensa de Daniel Sancho en Tailandia. Pero cuando es Silvia Bronchalo la que lo dice, es como, vale, aquí es otra opinión, otra persona diferente, y la tomamos con otras medidas, ¿no? No sé. Me parece eso que tampoco viene mucho al caso, ¿no? Cuando realmente creo que son dos padres que les ha tocado un percal tremendo, y que a Rodolfo Sancho creo que, o seguramente, si nosotros nos creemos la versión de nuestro hijo en el caso en el que estaba Daniel Sancho, pues intentaríamos hacer todo lo posible para que tenga la menor condena posible. Aparte, vimos como que Rodolfo Sancho se había tomado como un reto el tema de ese juicio, ¿no? De intentar que la pena fuese bastante menor de la que luego vemos que sale, ¿no? Voy a ir colocando el programa de fiesta, a ver si lo puedo poner por aquí mientras vamos hablando. A ver, espera. Que esto luego me mete en copy y tenemos que tirar el directo. Me lo voy a dejar un poco por aquí. Es que la verdad es que después de escuchar a Silvia, de volver a plantear un poco todo el caso, hay un montón de preguntas, ¿no? Que la gente se sigue haciendo y que yo creo que nosotros también nos hacemos. El tema de que el señor Arrieta gaste tanto dinero para ir tan solo unas 24, 48 horas a esa isla de Koh Phangan. ¿Qué es lo que iba a hacer allí en ese instante? Porque hay, bueno, informaciones de todo tipo. Informaciones de que el señor quería pedirle matrimonio a Daniel Sancho. Informaciones de que allí pues quería estar más tiempo, pero en realidad su familia no lo sabía. Si contaba toda su familia, en realidad no sabían que iba a pasar una semana o 2 semanas en una isla de Tailandia. Eso no lo sabían. ¿Qué onda con Sancho? Al final tan grave es. O sea, una persona que no conoce mucho el caso, no conoce mucho. También el tema de que el tema del alquiler de la moto a mí es algo que me parece raro, porque él deja el pasaporte. Otra cosa es que en Tailandia el tema de los pasaportes tampoco se tienen que dejar, porque muchas veces esto lo hemos hablado. Hay gente que dice que sí, hay otros que dicen que no. Y luego también el propio presentador del programa, Seante Acosta, estuvo, creo que esto es Gran Hermano, si no me equivoco. Estuvo aquí avanzando algunos detalles de esta entrevista íntegra, con la cual quieren como rescatar, ¿no?, a Telecinco prácticamente, para colocar
esta entrevista en lo más alto de la televisión. El otro día es cierto que tuvo bastantes picos de audiencia, superando a Antena 3, ¿no? Si no me equivoco. Así que veremos hoy qué es lo que sucede con el programa, porque parece que lo va a ver muchísima gente. A ver qué decía aquí el presentador. Porque la semana pasada nos contaba qué es lo que le había motivado a sentarse con nosotros delante de una cámara por primera vez en su vida, y esta semana la vamos a escuchar hablar de todo. Va a hablar... ¿Qué es lo que la motivaba? El dinero, eso es lo que dijo. De lo que ella sabe de la relación de su hijo con la víctima, con Edwin. Nos va a hablar de la doble vida de su hijo, de lo que ocurrió en el juicio y que no trascendió de cara al público porque no había cámaras. Nos va a hablar de qué es y en qué momento se dinamita la relación con el padre de su hijo, con Rodolfo Sancho. Nos va a contar en qué... Bueno, está la gente diciendo que la defensa o los abogados de España no querían que se supiese todos estos detalles del juicio, cuando literalmente ellos en el recurso lo que están pidiendo es que se haga un nuevo juicio, un juicio nuevo, y que sea con cámaras, que sea con periodistas, que pueda entrar todo Dios, que pueda entrar toda la prensa y que se sepa minuto a minuto lo que está ocurriendo. Esto a mí siempre me pareció que es como si realmente había tanto de que no se podía filtrar prácticamente nada hacia afuera, y que, Juan Ospina dio unas declaraciones y prácticamente se tuvo que esconder al día siguiente porque querían allí, no sé, estaba en peligro, ¿no? Decía, es que no puedo hablar, no puedo decir esto, no puedo decir lo otro. Ostras, esto también resulta muy llamativo en torno a por qué era tan hermético ese juicio, ¿no? Esto sugiere algo. Sancho también nos va a contar en qué consiste esa guerra judicial que mantiene con Rodolfo Sancho y, sobre todo, si ha perdonado a su hijo. Preguntar, por favor. Mañana creo que lo va a contar, pero si puedes hacer un avance, porque a mí es una cosa que me ha llamado mucho la atención. Pero lo reconoce ella, ¿no? ¿Qué reconoce? Ella reconoce que su hijo ha descuartizado a un hombre tal y como... Atención, porque también se revela la relación que tenía con su víctima, Daniel con su víctima, lo vemos. Mientras Daniel Sancho se encuentra en la prisión de Surat Thani a espera de conocer la decisión de la justicia tailandesa sobre ese recurso del cual habían presentado sus abogados para reducir su pena tras ser condenado a cadena perpetua en Tailandia por un crimen y descuartizamiento del colombiano Edwin Arrieta en ese agosto del año 2023. Pero es ahora su madre quien ha hablado en los medios de comunicación, y es que la madre del hijo de Rodolfo Sancho concedió una entrevista al programa de viernes, uno de los programas más mediáticos de la cadena Telecinco en España. Todo esto más de 2 años después del crimen que cometió su hijo Daniel Sancho en Tailandia. Y es ahora cuando Silvia Bronchalo ha decidido dar este paso al frente después de más de 2 años y medio prácticamente en silencio, con muy pocas entrevistas en televisión. En el adelanto que ya emitía Mediaset de esta conversación grabada con Santi Acosta, el presentador de este programa, apuntaban a que por el momento no se iba a sentar en el plató, algo que mucha gente estaba esperando, y ahí, bueno, se evitaría algunas preguntas de los colaboradores del directo, pero veíamos ahí esas preguntas, ¿no?, que le hacían, y bueno, decía que no era un niño violento, el que habría cambiado para que algo así pudiese pasar. Básicamente dice algo así en el adelanto, que ojalá pudiese volver atrás. Estaba como un poco cabizbaja, con la voz entrecortada. Muchísima gente ya en las redes sociales diciendo que esto lo hacía para sacar pasta ahora, que la necesitaba. Y mucha gente hablando de cómo es la vida en realidad de Daniel Sancho a día de hoy, que supuestamente no ha recibido ninguna visita de sus padres en Navidad y que sigue pendiente de ese estado de su condena tras este recurso. Tampoco se sabe si va a entrar en detalles Silvia Bronchalo en cuanto a cómo está actualmente Daniel Sancho, o sea, su hijo, ni tampoco la rivalidad, esa guerra que tuvo con su padre Rodolfo Sancho, al cual había denunciado por insultos y vejaciones en febrero del año 2024, denuncia por violencia de género que posteriormente fue archivada, de la cual seguramente esperemos que también hable de eso en televisión.
¿Quién es Silvia Bronchalo? La madre de Daniel Sancho no era un niño violento. ¿Qué cambió para que algo así pudiera pasar? Ojalá pudiera volver atrás. Eso es lo que pienso. ¿Estás preparada para contarnos toda la historia? Sí. De viernes. El viernes a las 10 menos cuarto. En Telecinco. Dicen que actualmente Daniel Sancho en ese régimen de visitas fue prácticamente inexistente en el año 2026, aunque llevamos ya 2 meses, y en Navidad no recibió ninguna visita de sus padres, aunque semanalmente sabemos que continúa manteniendo contacto a través de ellos y otras personas por videollamadas, y que con su padre habla prácticamente todas las semanas. Que han estado hablando muy recientemente, según lo que ha contado la abogada Carmen Balfagón, y precisó que también ella conversa con el español de manera bastante regular. La relación de Sancho con sus padres refleja una distancia física y las gestiones son totalmente por separado. Su madre Silvia protagoniza su último encuentro documentado en junio del año 2025 tras varios meses sin contacto físico, y desde entonces mantiene la comunicación mediante videollamadas. Su padre Rodolfo visitó a su hijo por última vez en agosto de 2024, todo esto justo después de la sentencia y antes del traslado a Suratani, en donde se encuentra a día de hoy, y también se limita a videollamadas y coordina la estrategia legal desde España. Sabemos que la situación legal de Sancho está abierta. Su equipo de defensa espera la resolución del recurso presentado ante ese tribunal de apelaciones de la región número 8 con sede en Phuket, que podría resolverse a lo largo de este 2026 o incluso 2027, según lo que apuntan los letrados. Mientras tanto, la familia de Arrieta sigue pendiente de las obligaciones civiles derivadas de la sentencia y especialmente de esas indemnizaciones. Es verdad que el despacho de Ospina Abogados y los representantes legales en España del cirujano colombiano estuvieron declarando que estaban en febrero de 2026 y que por ahora no se había pagado ni un solo euro. Esto es algo que ellos apuntan, esa responsabilidad civil. Es cierto también que Suratani sigue siendo el centro penitenciario donde Sancho cumple su condena desde agosto del año 2024 y recibió esa sentencia, permaneció hasta entonces en esa prisión de Koh Samui, que solo acogía a internos con condenas inferiores a 15 años. Luego, evidentemente, tenía que ir a la Ban Quan, que era el Gran Tigre, frecuentada para casos de máxima seguridad, largas penas, como podría haber sido Daniel Sancho, pero luego vimos que se cambió y se decidió que se fuese a Suratani durante toda esa tramitación que puede llegar a haber para luego cumplirla en España. Veremos qué se cuenta hoy en esta entrevista con Silvia Bronchalo, o si hay algo más en exclusiva aparte de la entrevista, alguna cosa en torno al caso de Daniel Sancho, a la defensa legal. Y es que evidentemente cada vez que sale algo en la televisión, como lo es esto, pues suponemos que se pregunta, ¿no?, a abogados, a las otras partes, qué es lo que está pasando a día de hoy con este caso, porque es cierto que hace tiempo que no se ve prácticamente nada de lo que sería este tema. Es verdad que Silvia Bronchalo viajó el pasado verano a Tailandia, coincidiendo con el segundo aniversario de la detención de su hijo por el crimen y descuartizamiento de Arrieta. Parecía ser que esta fue su última visita. En cuanto a su día a día en la cárcel, se señala que realiza ejercicio e invierte tiempo en lectura. Se recalca que se había adaptado a la dinámica de la cárcel, que se encuentra en una celda destinada a extranjeros y recién llegados, con aproximadamente 10 reclusos, y allí va a permanecer hasta que se resuelva ese recurso de sentencia, en donde podríamos llegar a ver una condena inferior a la que tiene ahora mismo de cadena perpetua. También sabemos que había hecho un vídeo en homenaje un poco al reino de Tailandia. Todo esto, algunos flecos, algunos guiños a ese rey de Tailandia, que en algunas ocasiones, cuando es su cumpleaños, pues vemos que hace pues algunos indultos de pena de muerte baja a cadena perpetua. De cadena perpetua igual podría llegar a bajar la condena de Daniel Sancho a unos 30 años en una de esas cárceles tailandesas, o incluso si llegase a ser el caso, ese traslado a España que tanto busca su familia para no tener que hacer videollamadas y en realidad poder verlo regularmente
en una de estas cárceles en nuestro país. Es cierto que el 26 de marzo del año pasado hubo un recurso en contra de la condena de crimen con premeditación en el Tribunal Provincial de Samui. Un documento de unas 400 páginas en donde se indicaba que la muerte se había producido en realidad por un accidente tras una pelea y que no hubo planificación en ningún momento y que el joven Daniel Sancho actuó en defensa propia. El equipo legal de Daniel no solo intentó apelar ese veredicto final, también solicitó una repetición del juicio o una vista oral repetida otra vez y ponía sobre la mesa la posibilidad de que otro tribunal revisase el caso. Un proceso de recurso que podía durar mucho más de un año y que esta primera apelación podría tener otras ante tribunales superiores. Así que por su parte sabemos que el despacho de Ospina señalan entonces que no existe ninguna evidencia que avalar la inocencia, para avalar, ¿no?, entre comillas, la inocencia del chef español. En una de las entrevistas a la agencia EFE, lo que dijo el propio Daniel Sancho es que el ambiente en el centro penitenciario era opresivo debido al intenso ruido que había. También explicaba que no había sustancias, tabaco o violencia, que no se había sentido amenazado en ningún momento, que no había ninguna mafia en la cárcel, e indicaba que todo estaba bastante bien organizado, ¿no?, por los funcionarios y que reinaba un estricto orden en aquella cárcel, con horarios muy definidos, que los otros presos eran plenamente conscientes de que solo un buen comportamiento les iba a ayudar a reducir las penas, y esto seguramente es lo que Daniel Sancho estaría intentando hasta este instante, tener un buen comportamiento y rebajar esa condena tan abultada que tendría en esa cárcel de Tailandia. Han sido 20 segundos que han colocado en las redes sociales e incluso en la televisión de la entrevista de Silvia Bronchalo, la madre de Daniel Sancho, con Santi Acosta en este programa. Y hemos visto cómo la mayoría de personas en tan solo 20 segundos pues ya han criticado muchísimo a este programa de Telecinco por darle voz a lo que sería la madre de un asesino. Muchísima gente decía que habría que recordar cuando cancelaron La Noria por llevar a la madre del Cuco, que ni siquiera tenía sentencia todavía, y que bueno, en aquella ocasión mucha gente tildaba de vergüenza aquel programa que se había hecho, también con la expareja de Miguel Garcaño, ¿no?, que era menor, y creo que fue por culpa de eso que luego se canceló aquel programa de La Noria que era súper conocido, ¿no?, en Telecinco, y mucha gente estaba diciendo que iba a pasar lo mismo en el día de hoy con el caso de Silvia Bronchalo, en esta ocasión para ir a De Viernes, un programa en prime time de máxima audiencia, en donde la gente decía que se estaba blanqueando a un asesino descuartizador sentenciado. Realmente caben recursos, por lo cual y la gente diciendo que esperaba que la familia de Edwin Arrieta demandase al programa. Aquí habría que ver el por qué, o sea, por qué quieren que se demande al programa por hacerle una entrevista a Silvia Bronchalo, pero bueno, muchísima gente ya hablando de lo que sería esta entrevista, poniendo el foco en ella, diciendo que no se debería emitir en un programa de máxima audiencia. Suponemos que ya alguna de las declaraciones que ha dado en 20 segundos pues habrán formado la polémica. El viernes estaremos por aquí comentando todo lo que ha pasado y lo que habrá dicho la madre de Daniel Sancho tras estas nuevas declaraciones, pero ya eso de que no era ningún niño violento, que detrás no había nada extraño y todo eso, pues a la gente pues ya le parece un poco de blanqueamiento, aunque no se haya dicho nada. Pero bueno, como siempre, este caso mezcla una crispación brutal entre lo que opinan unos y lo que opinan otros. Se ha empezado a hablar en el día de hoy nuevamente del caso de Daniel Sancho tras lo que sería la publicación de un tráiler de una entrevista de la madre del propio Daniel Sancho, o sea, de Silvia Bronchalo, que va a participar hoy en un programa de máxima audiencia en España
va a dar una entrevista o la va a conceder al programa de viernes en Telecinco y pues ha saltado ya, todos los medios de comunicación han puesto los ojos, la mirada en esta entrevista tras 2 años y medio de silencio televisivo, entre comillas. Había hablado alguna vez o habían sacado algunas filtraciones suyas de cosas que habían dicho, etcétera, o de alguna abogada suya y demás, pero como tal una entrevista en plató o incluso una entrevista grabada, como estamos viendo que va a ser lo que va a suceder en el día de hoy sobre las 10 de la noche aquí en España. No sé sobre qué hora estaremos colocando este estreno, este nuevo directo que estamos haciendo de este caso de Daniel Sancho tanto tiempo después, pero como os digo, esta misma tarde se reveló una respuesta de Rodolfo Sancho tras este paso que ha decidido dar la que fue su mujer, y con la cual tuvo a ese hijo, Daniel Sancho, el cual pues protagonizaron una batalla judicial hace un año atrás, como todos nos acordamos, pero también todo a raíz de este caso, ¿no? El caso de la detención y del crimen de Edwin Arrieta y la detención de su hijo Daniel Sancho en Tailandia. Sabemos que Rodolfo hizo una entrevista para HBO donde decían que se había sacado muchísimo dinero. Ya se está especulando cuánto dinero ha podido costar esta nueva entrevista a la madre de Daniel Sancho, cuánto ha podido recibir, ¿no? En cuanto a miles de euros que ha podido ganar supuestamente con esta entrevista. Ya se está especulando un montón, porque de viernes es un programa en prime time, o sea, un programa en la noche, ¿no? Entre las 9 y las 11, ¿no? Si no me equivoco, incluso creo que dura un poco más. Pues es la hora en la que más gente está viendo la televisión, y ahí podemos pensar en que suelen pagar más a las personas que van como invitadas o entrevistas que suelen ser exclusivas bastante importantes, ¿no? Esta parece que lo es, le están dando bastante bombo, así que veremos qué es lo que sale de aquí. De hecho, ya tenemos un nuevo vídeo que han filtrado de tráiler, en donde ella detalla una llamada que dice que lo cambió todo. La llamada en donde se entera qué es lo que había pasado. Vamos a verlo y ahora seguimos comentando más cosas. Sonó el teléfono y era Rodolfo. Ya sabía que algo malo había pasado porque no era normal. Ni siquiera le dije hola, le dije qué ha pasado. Yo lo que entendí es que habían matado a nuestro hijo y me dijo, no, ha sido él el que ha matado a una persona. Bueno, esta es la reacción aquí, Silvia Bronchalo contando que fue el propio Rodolfo Sancho el que le hizo esa llamada en donde dinamitó absolutamente todo, ¿no? Hace ya más de 2 años, era agosto, ¿no? De 2023, si no me equivoco, pues básicamente ahí detalla justo la llamada en donde cambia todo y donde ella en un principio pensaba que le había pasado a su hijo, o sea, que lo había matado a Daniel Sancho, cuando en realidad luego lo que le cuentan es todo lo contrario. Vamos a ver en televisión también qué más cosas comentan, porque ayer estuvieron en varios programas ya adelantando algunas partes de esta entrevista que, como sabréis, pues iremos comentando poco a poco. En los próximos días la analizaremos, todas las consecuencias que conlleve, y también ahora la reacción supuestamente de Rodolfo Sancho. Bronchalo habla por primera vez sobre el asesinato y descuartizamiento que cometió su hijo, Daniel Sancho. Angustiada, recuerda cómo recibió la noticia de que su hijo estaba detenido por haber cometido precisamente este crimen tan atroz. Sonó el teléfono y era Rodolfo. Entonces yo llevaba 20 años prácticamente sin hablar con Rodolfo, o quizá 10 o 12, no lo sé. Entonces, cuando vi su número de teléfono, pues ya sabía que algo malo había pasado, porque no era normal. Ni siquiera le dije hola, le dije qué ha pasado. Yo lo que entendí es que habían matado a nuestro hijo y me dijo, no, ha sido él el que ha matado a una persona. Y parece ser que es un cirujano colombiano y que eran amigos. Y bueno, pues a partir de ahí
Mi amiga me metió 2 pastillas en la boca porque yo pensaba que me iba a desmayar. ¿Cómo ha pasado esto? O sea, ¿qué cambió para que algo así pudiera pasar? De pequeño no era un niño violento, ojalá pudiera volver atrás. Eso es lo que pienso. Y le han preguntado... Bueno, la vemos como una madre totalmente rota en esta entrevista y un poco como echándose la culpa de no sé si la crianza de su hijo, de volver atrás y hacer cosas como para que esto no sucediese. La verdad es que lo veo muy diferente quizás a lo que nos podríamos llegar a esperar. Rodolfo Sancho dio distintas entrevistas y para nada lo encaró de esta forma. Y bueno, ahora se está diciendo que realmente, por un lado, Rodolfo ha tenido una reacción bastante estupefacto ante las declaraciones de Silvia Bronchalo, que suponemos que ya habrá visto en parte alguna cosa, ¿no? Algún detalle como estos que están saliendo por aquí en este medio de comunicación. Por esto a su expareja. Nosotros le hemos preguntado a Rodolfo Sancho, al padre de Daniel, expareja de Silvia Bronchalo desde hace muchísimos años, y que también hizo un documental, creo que para Prime o HBO, por esta entrevista que concede Silvia Bronchalo. Hola Rodolfo, perdóname, soy Darío, periodista de Telecinco, muy buenas. Mira, te llamaba porque no sé si has visto que Silvia Bronchalo va a conceder una entrevista. No tengo nada que hablar, gracias, hasta luego. Vale, muchas gracias. Poco tiene que añadir Rodolfo Sancho. Pero me sorprende muy poco esa reacción porque solamente viendo el avance de la entrevista de los compañeros de viernes, Silvia... Bueno, veremos si no tiene absolutamente nada de qué hablar de esto Rodolfo Sancho. Estaremos atentos porque evidentemente suponemos que le van a preguntar por esa batalla legal que tuvieron y demás. Que los gorros. Y a ver si ahí no va a tener que dar explicaciones, bueno, ya sean sus letrados. No creo que él dé ningún tipo de explicación más allá, pero suponemos que también sus letrados pues tendrán que dar alguna explicación al respecto de las declaraciones que dé Silvia Bronchalo, si es que lo ataca o dice algunas cosas en contra de su defendido, ¿no? Lanza un titular que Rodolfo nunca aceptó. Rodolfo me llamó diciendo: nuestro hijo ha matado a alguien. Ese axioma que ha pasado desapercibido es la primera vez que el padre de uno de ellos dos lo dice públicamente, porque Rodolfo se enrocó en que no, en que fue defensa propia, en que tal, pero ella te está contando que lo primero que le dijo fue: por esto nuestro hijo ha matado a alguien. Su expareja. Muy pendientes estaremos de esa entrevista que ha concedido HBO por esta entrevista que concede Silvia Bronchalo. Silvia Bronchalo. Y Rodolfo Sancho. Pero me sorprende muy poco esa reacción porque solamente viendo el avance de la entrevista de los compañeros de viernes, Silvia lanza un titular que Rodolfo nunca aceptó. Rodolfo me llamó diciendo: nuestro hijo ha matado a alguien. Ese axioma que ha pasado desapercibido es la primera vez que el padre de uno de ellos dos lo dice públicamente, porque Rodolfo se enrocó en que no, en que fue defensa propia, en que tal, pero ella te está contando que lo primero que le dijo fue: nuestro hijo ha matado a alguien. Muy pendientes estaremos de esa entrevista que ha concedido a los compañeros de viernes Silvia Bronchalo. La primera vez que la madre de... Bueno, en verdad esa era la primera vez justo que parece que se encontraban con este caso, con que sabían que había pasado algo en torno a Daniel Sancho. Y aquí, bueno, ya dicen que Rodolfo Sancho ya en el primer momento ya sabía que su hijo había terminado con una persona. Evidentemente, con que se diga esa frase no determina todo el caso, ¿no? Luego, cuando él investiga, cuando él escucha, cuando él sabe realmente lo que ha sucedido, pues ahí obviamente intenta defender a su hijo, ¿no? Y decir cómo supuestamente han sucedido las cosas, cómo sea legítima defensa, y a ver si Silvia Bronchalo pues
de alguna manera también va con esa teoría, ¿no? Porque hasta este momento lo que hemos visto es que no, o sea, que ella iba por un lado totalmente contrario, confesar y poco más, ¿no? Era la cuestión, decir que él lo había hecho, que había hecho de esa forma y que no había ninguna posibilidad de que fuese legítima defensa o que su hijo se había defendido o algo así, ¿no? Y hasta ahí parece que comentan o sacan por aquí en este programa. Daniel Sancho habla para un medio de comunicación. Más asuntos, lo que parecía una pequeña colaboración entre Estella Morente y Rosalía ha acabado en polémica porque... Por eso piensa, lo primero que piensa es ojalá poder echar marcha atrás en el tiempo y volver atrás, pensando que ella podría haber hecho algo para cambiar las cosas en caso de poder ir para atrás. Y seguramente no es así. Seguramente ella no podría haber cambiado nada de lo que ha pasado, ¿no? Por eso... Bueno, evidentemente, para analizar el caso de Daniel Sancho, no creo que tampoco haya que irse tan hacia atrás. Quizás en algún punto cómo era Daniel hasta ese instante. No sé si los padres pudieron haber influenciado o maniobrado para que todo esto llegase a suceder, y obviamente ellos se lo habían planteado 1001 veces y se han condenado en su cabeza para todo esto, pero los medios de comunicación evidentemente van a comentar la entrevista y van a darle 1000 vueltas a cada una de las frases que diga Silvia Bronchalo en De Viernes justo esta noche. Y bueno, ya ha habido otros psicólogos diciendo que Silvia Bronchalo se tuvo que callar porque se había enfrentado a una dualidad tremenda. Todo esto en relación a los dos padres y las cosas que habían salido en la televisión y en los medios de comunicación, y lo que analiza este psicólogo en esta conversación con la Cuore es que la madre tenía posiciones encontradas en torno al caso, que se tuvo que callar porque tenía una dualidad muy grande, y esa pregunta que se hace de qué cambió para que algo así pudiese pasar, que si no era un niño violento, su hijo había hecho eso, y que lo que señalan algunos expertos es que básicamente fue un tiempo bastante prudente para que se pudiera sentar en televisión a hablar hasta este instante. Obviamente sabemos que la familia de Tengua es la que tiene el duelo porque es la víctima, pero la familia de Daniel Sancho, y en este caso la madre, pues también tendrán un duelo bastante grande, no tanto como la otra familia, evidentemente, pero sí que para que a día de hoy haya salido aquí hablando en este programa de máxima audiencia, como antes os decía. Veremos qué es lo que se comenta, y estos son los hechos y lo que hasta este instante vamos a poder comentar por aquí en este directo, y en nada seguramente estaremos analizando más temas. Vamos a comentar hoy el caso de Madeleine McCann en relación a la desclasificación de archivos de Jeffrey Epstein. Unas teorías que están saliendo que son tremendas y que yo nunca había visto, la verdad. Así que, bueno, en nada estaremos comentando también ese nuevo vídeo y más temas aquí en Access Blaze 16.